Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que- Bueno, eh, no les llegaba el programa y hablé con Nicole para que eso quede corregido hoy día. En esta semana es una semana que estamos pasando desde la evaluación de las condiciones fisiológicas del embarazo, vamos a estar avanzando hacia la aparición de algunas patologías, siendo la principal patología que vamos a conocer esta semana diabetes del embarazo, y vamos a terminar la semana revisando unos apuntes de síndrome hipertensivo y restricción del crecimiento fetal. Hace un rato atrás ustedes pueden haber estado revisando la clase del doctor Rodríguez de evaluación de bienestar fetal. Ese video de 18 minutos está bastante robusto en cuanto a transmitir, al igual que el apunte que les hiciéramos llegar, que construimos a partir de la transcripción del año pasado, pero editado por mí en este caso, para que tuviera una lógica y una visión un poco distinta a la mera transcripción de los contenidos de la clase. Y creo que quedó bastante claro, así que quiero iniciar conversando si es que acaso tienen dudas respecto de la evaluación del bienestar fetal, y luego, y por eso tenemos este orden, vamos a pasar al ultrasonido, que es una de las herramientas principales de la evaluación del bienestar fetal, ¿ok? Así que vamos a ver, precisamente aquello. ¿Tienen dudas respecto de la evaluación del bienestar fetal? El que tenga alguna duda, por favor, levanta la manito o, en su defecto, nos cuenta. Parece que no hay dudas. ¿Quedan expertos en evaluación del bienestar fetal? ¿No? Ok. Eso me deja dos preocupaciones. O el paper estaba muy claro, lo cual sería fantástico, o no han tenido tiempo de revisarlo con profundidad la clase de Marcelo y el apunte. Ya, como ustedes no me comentan, voy a tener que ir directamente por ustedes. Santiago Ruiz. ¿Está por ahí, Santiago? Sí, aquí estoy. Bien. Cuénteme, evaluación del bienestar fetal. ¿Qué es lo que te quedas? ¿Cuál es el concepto central? Que son un conjunto de test y cosas como para ver cómo está el feto y ver si puede venir con un posible riesgo para el trabajo de parto. Entonces hay distintos test, el conteo de latidos, está el... Pero déjalo hasta ahí, si vamos a lo conceptual. Ok. Ah, Entonces, me gustaría que Gabriela Salas complemente un poco lo de Santiago. Santiago dijo cosas muy ciertas, pero en otras partes quedó un poco en el aire. Vamos al concepto. ¿Cuál es el concepto que está detrás de evaluación del bienestar fetal? Gabriela. Salamanca, Gabriela Salamanca. Parece que no pasa nada con la Gabriela. Bien, la Gabriela. Si alguien la tiene por ahí, por interno, coméntenle que estamos esperando que nos cuente antes de tirarle al agua. Doctor, si puedo tomar el lugar por mientras. ¿No? Sí, pasó algo con la Gabriela. Debe estar tomando desayuno.
Bien, ¿quién está ahí? Carlos, hola. O sea, me Carlos, parece que el concepto perfecto. central de la clase es lo mismo que apuntaba Santiago, ¿no? Hay una serie de herramientas que se utilizan para evaluar el riesgo de hipoxemia fetal, que finalmente se traduce en morir y mortalidad, ¿no? Entonces, la idea es poder conocer ese concepto ese conjunto de herramientas para poder aplicarlo Bien, oportunamente y reconocer el riesgo. bien, pero ojo, que acá hubo una pequeña diferencia porque si ustedes vieron el paper, se fijaron, por ejemplo, que en el primer trimestre, usando el Doppler, podíamos tratar de predecir algunos elementos de riesgo en un paciente, y en cambio, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del tercer trimestre, o sea, la semana 34, 36, o más de las 28, que es lo que planteamos por ahí ya no queremos predecir el riesgo de desarrollar una enfermedad, sino que, como tú muy bien dices, lo que estamos tratando de ver es si el bebé tiene una patología, en este caso el feto, ácido-base. Y si tiene una patología ácido-base, lo que queremos hacer es actuar antes que esa patología ácido-base se transforme en un problema que esté hipoxia fetal, y como tal, esa hipoxia pueda lamentablemente generar complicaciones más serias. Está a punto de entrar con nosotros ahora el doctor Marcelo Rodríguez, que nos va a acompañar, y yo les voy a mostrar un video y vamos a pasar a conversar del ultrasonido en biología, y en medicina en realidad más que en biología. La pregunta que nos hizo Pablo, ¿cuál es la materia para estudiar? Porque la inscripción revisada el año pasado salió un con la clase del doctor. ¿Cuál cuadro te refieres? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Ahí estás, Marcelo. Marcelo, ¿nos ves ahí? Sí, ¿Nos escucháis bien? ahí sí. Espérame Perfecto, ya. un segundo. ¿Sí? No te preocupes. El doctor Rodríguez está ahí, les voy a compartir pantalla con precisamente el video que quiero que hoy día pongan especial atención. Doctor, ¿Sí? ¿le puedo hacer unas preguntitas? Veamos el video primero. Ah, sí. Marcelo, estamos revisando un video con los muchachos cortito, un clip de 11 semanas. Lo que están viendo ustedes ahí es una 11 semanas. Esto que vemos en el centro, ¿no es cierto?, es el tórax. Hacia atrás, hacia la parte superior de la pantalla, ven la columna. Abajo está el fémur, el muslo, y ahí están apareciendo los pies y la tibia del peroné. Adelante la cabecita, como un corte, ¿no es cierto? Y están viendo ustedes en esta estructura lo que típicamente se ve, y van a ver ahí ya se ve el hueso nasal. Se empieza a buscar ahí el doctor Rodríguez, experto en estas materias, y empieza a buscar, ¿no es cierto?, los elementos de anatomía fetal. Y ahí van a ver ustedes, están los pies, y ahí están apareciendo las extremidades superiores, arriba, y de pronto se van a fijar que aparece el cordón umbilical. Entonces, ahí se está moviendo, y como ustedes se fijaron, ya a las 11 semanas los movimientos fetales están presentes, de hecho pueden estar incluso antes. Ahí estamos midiendo la longitud cráneo-nalga, que yo les comentaba en el apunte, que es la principal herramienta para confirmar, y la computadora nos da habitualmente con esa medida, 51 milímetros, 5,1 centímetros, nos dice una edad gestacional.
Y esto es donde nosotros decimos que si la concordancia entre la medida y la fecha última regla es de una semana, nos quedamos con ese dato. Ahí están viendo ustedes el corazón fetal, y acá en esta parte del video debiéramos empezar a escucharla. Ese es el sonido normalmente del latido. Es mucho más rápido que el latido materno. Ese era el video que les quería mostrar. Y por ahí estaba entonces, Pablo decía, había datos que no coincidían. Marcelo, acerca del rol del ultrasonido, parte de herramienta de bienestar fetal. Y una pregunta tiene que ver con el perfil biofísico. Entonces, para responderle a Pablo, el perfil biofísico, y tú, Marcelo, por favor, ahí nos haces tu aportación. La duda que creo que les surge a los muchachos es que algunas tablas van a decir que el perfil tiene 10 puntos y le están sumando inmediatamente los últimos 2 puntos del monitoreo, y otros van a decir que el perfil tiene 8 puntos y son los 4 parámetros ecográficos. ¿Que tú les podrías dar una noción de por qué es importante el perfil biofísico para un embarazo del tercer trimestre especialmente? Ahí está con el audio que hay, ¿eh? Perdón, no entendí un poco. Principalmente, Marcelo, la duda de ellos tiene que ver con el perfil biofísico, y si tú le puedes comentar a los alumnos por qué es tan importante el perfil biofísico como un elemento de bienestar fetal. ¿Ya? ¿Te parece? Se cortó de nuevo, se corta entre medio. Chuta, a ver, déjame. Creo que ahí está funcionando mejor, ¿o no? Ahí sí, sí. ¿Les puedes transmitir a los alumnos por qué el perfil biofísico, ecográfico, se ha transformado en una herramienta tan relevante para nosotros en ginecología para evaluar el bienestar fetal? Bueno, la gracia del perfil biofísico es que los parámetros que utiliza se asocian con el estado de acidosis fetal, en el sentido en que la medida en que comienza la hipoxia y después la acidosis fetal, esos parámetros se van perdiendo. Esa es la lógica del perfil, ¿ya? A medida que la hipoxia avanza, el bebé deja de moverse, y a medida que empieza a aparecer acidosis ya se van perdiendo más pronunciadamente los movimientos fetales y el tono fetal. De tal manera que nos permite, en el fondo, establecer cuál es el estado ácido-base de un feto. ¿Ya? Y eso está estudiado en la medida en que el perfil biofísico es 8 de 8, o sea, los 4 puntos están presentes. El riesgo de acidosis es extremadamente bajo y el riesgo de muerte fetal durante la próxima semana es menos de 1 en 1000 recién nacidos vivos. Y a medida que ese perfil se va perdiendo, se va disminuyendo su puntuación, va aumentando la probabilidad de muerte fetal durante esa primera semana. Ahora, actualmente nosotros nos hemos estado adelantando mucho al perfil biofísico, ¿ya? En el sentido en que ya es muy raro encontrar un perfil biofísico muy alterado. Y eso básicamente porque la idea de tener un recién nacido acidótico va aumentando la morbilidad neonatal, de tal manera que la mayoría de nuestras intervenciones actualmente en embarazos de alto riesgo son antes de tener un perfil biofísico alterado, ¿ya? Esas son las interrupciones electivas en ese sentido. Cuando uno decide interrumpir un retardo de crecimiento fetal, básicamente es para evitar tener un bebé, un recién nacido acidótico. Lo mismo con la preeclampsia u otros embarazos de alto riesgo que se asocian con alteración de la unidad fetoplacentaria. De tal manera que actualmente el perfil biofísico, si bien es parte normal de nuestra evaluación del tercer trimestre en embarazos de alto riesgo,
La mayoría de nuestras intervenciones están destinadas para interrumpir un embarazo antes de que el perfil biofísico se altere. De tal manera que cuando nosotros tenemos un perfil biofísico alterado en el tercer trimestre, ya en un embarazo prácticamente de término, es una indicación de interrupción del embarazo. No sé si en eso le ayuda a responder la duda que él tenía. Tal vez, Marcelo, si puedes agregar, ¿por qué entonces el perfil ecográfico de alguna manera le agregan estos 2 puntos adicionales por el monitoreo fetal? ¿Le da realmente? ¿Es algo que se sigue haciendo? ¿Quedan los puros libros? En realidad, el monitoreo fetal electrónico, su principal indicación actual es en el seguimiento del retardo de crecimiento fetal precoz con Doppler fetal alterado, en que se hace un seguimiento mixto con el Doppler fetal y con el registro basal no estresante. De manera rutinaria no tiene una indicación clara, de tal manera que en el fondo, esa mención de un perfil biofísico 10 de 10 fue más que nada por si ellos escuchan en alguna oportunidad que alguien les hace mención a una evaluación de la unidad fetoplacentaria con esa puntuación, de que probablemente lo van a escuchar en algún momento, y es porque utilizaron el registro junto con el perfil biofísico, no es más que eso. ¿Ya? En otras partes le van a decir perfil biofísico 8 de 8 y registro basal no estresante normal. ¿Ya? En el fondo es la misma situación. Ahora, habitualmente, con un buen perfil biofísico, no siempre necesitamos realizar un monitoreo fetal electrónico extra, a menos que estemos en el seguimiento de un bebé con un retardo de crecimiento fetal precoz con un Doppler fetal alterado, en que hay claramente el registro basal no estresante tiene utilidad. Oye, ahí sí. ¿Me escuchan bien ahí o no? Perfecto. Muchachos, ¿alguna pregunta respecto a perfil biofísico? ¿Se aclara la duda que tenían con respecto a aquello? Juani. Ahora, una cosa importante es que el perfil todo lo que es la unidad fetoplacentaria, en el fondo tiene ya más de 2 décadas o 3 décadas, pero que con los años se ha ido puliendo su indicación en qué embarazo utilizar y en qué momento interrumpir. Esto es más bien dinámico, no es una cosa escrita en piedra en el fondo que tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, sino que ellos finalmente, para cada situación de alto riesgo, van a tener y van a aprender con las próximas clases qué parámetro utilizar, ¿ya? Qué prueba utilizar y en qué momento va a tener utilidad. ¿Ya? Si esto es más que nada para tener una idea de los tipos de parámetros que hay, mucho de esto es como historia de la obstetricia, de cómo nos formamos nosotros, y que actualmente esto ha ido modificándose, y básicamente nuestra pilar de seguimiento es el Doppler fetal. Y los otros parámetros son asociados y más que nada tienen una utilidad, sobre todo en situaciones críticas, como por ejemplo el desprendimiento de placenta o situaciones de ese estilo. De tal, la idea era entender que existen estos métodos que tienen una utilidad, cuál es su lógica, pero finalmente cómo lo van a incorporar, lo van a ir viendo en cada situación. Para retardo de crecimiento fetal utilizamos tal situación, tal parámetro, para preeclampsia utilizamos este otro, etcétera. De tal manera que en qué momento utilizar, yo creo que no era el objetivo, sino más bien en el fondo señalar como
cuáles son los parámetros, la historia del parámetro y cuál es la lógica de su utilización. Súper bien, Marcelo. En ese sentido, ¿te parece si vamos en el paper que le enviamos a los alumnos? Como tú lo bien dices, para que ellos tuvieran el conocimiento, les nombramos todos los parámetros. ¿Te parece si le vamos agregando un poco de cuál es tu experiencia clínica o la evidencia que tú nos podrías comentar de cada uno de ellos? Partimos en el apunte con los movimientos fetales. ¿Cuál es el valor real de la percepción y monitorización de los movimientos fetales por parte de la madre en la obstetricia que tú practicas, que especialmente te toca ver pacientes de moderado o alto riesgo? Bueno, es difícil porque actualmente todos preguntan y señalan cuál es la evidencia que respalda esto. Y la evidencia son estudios, todos los estudios tienen, todos estos parámetros tienen estudios que son de hace 30 años. Por lo tanto, hay mucho de fisiopatología que no se sabía, hay mucho de cada patología que actualmente se ha ido puliendo mucho más, de tal manera que evidencia, no hay estudios recientes, ¿ya? Pero obviamente que sin duda que a todos nos ha tocado que en el seguimiento de un embarazo alto riesgo, y generalmente el parámetro que utilizamos para cuando hablamos de deterioro de unidad fetoplacentaria es el retardo de crecimiento fetal. El conteo de movimientos fetales es un parámetro que a la paciente le da seguridad, que se siente cómodo al utilizarlo, y las pocas situaciones en que ha tenido que consultar por disminución de movimientos fetales, no se ha asociado a mayor resultado adverso porque la ecografía Doppler ha demostrado que el bienestar se mantiene. Sin embargo, de vez en cuando tú encuentras pacientes que consultan por disminución de movimientos fetales y concomitante a eso ves un perfil biofísico alterado o un monitoreo con una variabilidad disminuida y tienes que hacer una interrupción oportuna porque ese es un feto que está francamente acidótico. Excelente. Oye, Marcelo, y siguiendo el otro examen que les planteamos a los alumnos fue el registro basal no estresante, y le hicimos hincapié de su diferencia con el monitoreo electrónico fetal intraparto, para que supieran o conocieran que la presencia de contracciones y de un trabajo parto cambia la dinámica de este examen. ¿Cuál dirías tú a los estudiantes que es el rol del registro basal no estresante hoy en día en la evaluación fetal? Porque en alguna parte les decían es universal, hay que hacérselo a todas las pacientes. Algunos docentes, tú sabes, que plantean que ninguna paciente debiera no tener un monitoreo. Sin embargo, también les comentábamos que el monitoreo fetal en la población general lo único que ha hecho es aumentar la tasa de cesárea y sin reducir la parálisis cerebral. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero responder ahí hay una duda que salía que el movimiento fetal era universal y en el fondo es una cosa de perogrullo que cualquier paciente que sienta que su bebé no se mueve con la habitualidad que ella manifiesta debe consultar, ¿ya? Cuando se ha estudiado acerca de la consulta espontánea por disminución de movimientos fetales, esos son estudios recientes, son estudios hace 2 o 3 años, ¿ya? Han mostrado que esas pacientes tienen mayor probabilidad de tener un bebé con un retardo de crecimiento fetal. De tal manera que el dar la indicación de hacer un conteo de movimientos fetales, si bien no está estandarizada en todas las guías, es una práctica clínica habitual, ¿ya? Porque la disminución de los movimientos fetales en población general se asocia con mayor tasa de retardo de crecimiento fetal, ¿ya? Ahora, perfecto. Con respecto al registro basal no estresante, la verdad es que la utilidad del monitoreo en población sana no tiene una claridad y tal como tú mencionaste, se ha asociado con mayores intervenciones y mayor interrupción del embarazo de manera iatrogénica, ¿ya? Hay parámetros del monitoreo fetal que son normales, ¿ya? Y que pueden considerarse como alterados, como por ejemplo
desaceleraciones espontáneas, aisladas, eso es un parámetro normal. Pero uno ve habitualmente que cuando llega un feto con una buena variabilidad, ¿ya?, pero con una desaceleración espontánea, muchas veces son derivados para hospitalizar o para realizar otra evaluación. De tal manera que tú aumentas en el fondo el número de intervenciones en las pacientes sin necesariamente mejorarle el pronóstico. De tal manera que eso está estudiado con medicina estadounidense y todas las guías internacionales mencionan que la evaluación de la unidad fetoplacentaria debe ser en pacientes con un embarazo de alto riesgo, ¿ya? Salvo el conteo de movimientos fetales, que sigue siendo según criterio del médico tratante. Gracias, Marcelo. Y respecto al TTC, les explicábamos también, recuerda que en el apunte les nombramos todos los exámenes. ¿Cuál es el rol actual del test de tolerancia a las contracciones, especialmente considerando lo que tú decías al comienzo, que el Doppler es una herramienta que tiene un uso bastante más extendido y que, a diferencia del TTC o test de tolerancia a las contracciones, no es tan invasivo o eventualmente iatrogénico? El TTC era un parámetro que se utilizó mucho durante muchas décadas, pero una vez que el Doppler fetal empezó a aparecer, ya su utilidad empezó a disminuir, básicamente porque tiene una alta tasa de falsos positivos, ¿ya? De tal manera que realiza o produce una indicación de cesárea sin necesariamente estar el feto comprometido, de tal manera que actualmente su uso no está estandarizado en qué momento utilizarlo, pero básicamente está restringido para las pacientes con retardo de crecimiento fetal, que pudieran tener un Doppler fetal levemente alterado, realizar esta prueba de tal manera de simular un trabajo de parto y ver si el feto es capaz de tolerarlo, y si es así, indicar una inducción de parto, y si no es así, realizar una cesárea electiva. Prácticamente esa es la intervención que nos está quedando en este momento. Es en la indicación de interrupción de un feto con retardo de crecimiento fetal con Doppler levemente alterado. Y tal vez aprovechar tus palabras, Marcelo, para insistirle a los alumnos que la razón por la que se hace este esfuerzo es porque seguimos considerando que, en términos de morbilidad materna, reducir la tasa de cesárea es una intervención necesaria. Y por eso, si nosotros tenemos la sospecha o la duda de que hay un deterioro de la unidad fetoplacentaria, pero aún así podemos tener un parto seguro, y ahí entraría el TTC, tenemos que tratar de optar por ese camino. Por el contrario, si creemos que hay deterioro del UFP y el test de tolerancia a las contracciones resulta alterado, no vamos a someter a una inducción a ese feto y por lo tanto vamos a ir a una cesárea. Con respecto al perfil biofísico, Marcelo, había una duda puntual, y es que en la tabla que les presentamos, que es la que tiene 10 puntos, le planteamos que en los movimientos fetales se consideraban 3 movimientos en 30 minutos como el máximo puntaje, y menos de 3 como el puntaje 0. Pero por ahí también sabemos que se habla de 2 movimientos. Entonces los alumnos que son bien concretos en esta materia están con la duda ahí a flor de piel si son 2 o 3 movimientos en 30 minutos. Mira, es difícil esta clase, sobre todo cuando esas cosas antiguas fueron ideadas o definidas por distintos grupos, y vas a tener diferentes definiciones. Generalmente nadie se queda 30 minutos haciendo la evaluación, y si uno ve que el feto se mueve 2 o 3 veces, ya lo considera normal, ¿ya? Lo mismo que con los movimientos respiratorios y con el tono fetal, o sea, ver ya las manos, el feto en posición fetal activa, con buena flexión. Nadie va a ir a contar los movimientos o cierre de las extremidades durante los próximos 30 minutos. La verdad es que parece muy escrito en piedra, pero en realidad es muy fluido la evaluación del feto. ¿Ya? O sea, la evaluación del perfil biofísico en el feto generalmente es un test rápido de realizar, ¿ya? Y nadie va a contar si son 2 o 3 movimientos respiratorios. La verdad es que
o movimientos fetales. Con que se mueva ya un par de veces, todos vamos a considerar normal. ¿Ya? Lo mismo, En por ese ejemplo, sentido, disculpa Marcelo, tal vez para transmitirle a los alumnos que si bien es cierto la tabla aparece como muy concreta en ciertos parámetros, hay un rol de subjetividad y de experiencia del operador que permite darse cuenta rápidamente si un feto está en buenas condiciones y otro que puede estar en una condición adversa. claro, o sea, evidentemente aquí existe un nivel de subjetividad y eso ha hecho que muchas veces estos parámetros ya sean difíciles de aplicar masivamente, porque la idea de un parámetro es que tenga buena reproducibilidad. ¿Ya? Y cuando tú te basas en un parámetro que tiene alta subjetividad, quiere decir que su aplicabilidad es limitada. Y es por eso que el Doppler fetal ha llegado prácticamente a desplazar al resto de los parámetros, ¿ya? Porque es mucho más reproducible y eso hace que la aplicabilidad sea mucho más concreta, de tal manera que estos parámetros nos han quedado un poco como auxiliares al Doppler fetal, ¿ya? Pero en el fondo esas definiciones no están escritas en piedras, lo mismo que con el monitoreo fetal electrónico. Van a leer que en algunas partes la normalidad es entre 100 y 170. Y eso se considera normal. Y de hecho, si tú ves un feto con latidos de 175 por minuto, nadie lo va a considerar anormal. ¿Ya? Es por eso que, si bien las definiciones son súper como muy específicas, muy categóricas, en el fondo, la alteración ya está sujeta a una, en el fondo, a que varios parámetros estén alterados o a una alteración mucho más crónica por muchos más momentos, por mucho más tiempo de los parámetros. Nadie se va a estresar con 180 de latido durante 5 o 10 minutos. ¿Ya? Perfecto. En ese sentido, Marcelo, y siendo un área que tú dominas mucho mejor que yo, ¿de qué manera les podrías contar o resumir a los muchachos en qué consiste el Doppler y por qué ha resultado ser tan adecuado? Tú dices que es mucho más fiable, pero para que ellos traten de entender un poco la fisiopatología detrás de las alteraciones que el Doppler encuentra. Bueno, les va a quedar mucho más claro cuando hagamos la clase de retardo de crecimiento fetal, que ahí está muy definido, y cuál es la lógica del deterioro del Doppler fetal. ¿Ya? La primera herramienta que utilizamos es la arteria umbilical, y eso en el fondo está hablando de cuánto es la superficie placentaria que está comprometida en el fondo. Cuando el Doppler fetal se echa a perder, quiere decir que hay cerca de un 30% de superficie placentaria que está comprometida, que ya no está siendo utilizada, que ya no sirve para el intercambio gaseoso o de nutrientes con el torrente sanguíneo materno. De tal manera que esa es la utilidad. O sea, ¿cuál es la reserva placentaria que me queda al utilizar el Doppler umbilical? ¿Ya? Y el otro parámetro muy utilizado es la arteria cerebral media, que habla de que cuando este parámetro se empieza a alterar o empieza a haber una vasodilatación de la cerebral media, lo que quiere decir es que ya hay un nivel de hipoxia sanguínea que el feto está empezando a sentir, y de tal manera que él empieza a redistribuir flujos, ¿ya? Principalmente hacia los órganos más nobles, que son el cerebro y el corazón, ¿ya? De tal manera que esa es su lógica. Y tenemos parámetros de deterioro mucho más avanzados, que son el Doppler venoso. Cuando el Doppler venoso ya se empieza a alterar, quiere decir que ya el 60% de esos fetos ya están acidóticos, ¿ya? De tal manera que es un parámetro ominoso cuando ocurre una alteración del Doppler venoso fetal, ¿ya? De tal manera que tiene una historia y una lógica de deterioro del Doppler fetal, de manera que nosotros podemos saber, según el grado de deterioro, qué vaso sanguíneo y qué tan deteriorado esté, podemos definir en el fondo cuál es la probabilidad que este feto esté más hipóxico o más acidótico, ¿ya? Y al ser mucho más reproducible, quiere decir que la técnica tiene mucho más
aplicabilidad. Es lo que nos pasó durante mucho tiempo con el perfil biofísico, que mucha gente decía, encontraba que un perfil estaba normal, otro encontraba que alterado, y la persona que decía que está alterado considera, es que a mí el perfil me sale muy bien. Entonces quiere decir que el método no es aplicable, ¿ya? Porque no puede ser que solo una o dos personas puedan hacer perfil biofísico y las otras 80 no, ¿ya? Es por eso que todos estos parámetros, que son historia de la obstetricia, que tienen una lógica detrás, ha habido mucha dificultad en su implementación y en su utilidad, ¿ya? Pero con la aparición del Doppler, que cumple ese criterio de ser reproducible, se nos ha simplificado mucho más la incorporación de este parámetro en la obstetricia y ha hecho que ha desplazado los otros parámetros o ha limitado muy puntualmente su aplicabilidad. Gracias, Marcelo. Eso yo creo que a mí me queda muy claro y me gustaría por ahí, alumnos, recuerden, si tienen alguna duda, por favor, nos van planteando esas dudas. Esos son los que le planteamos como en el preparto, en el monitoreo fetal antenatal, y en el monitoreo fetal intraparto hablamos principalmente de auscultación intermitente y el MEFI. ¿Qué les podrías contar a los alumnos con respecto a esa diferencia? ¿Cuándo usar uno? ¿Cuándo usar otro? A todas las pacientes en parto MEFI, la auscultación, ahí yo les puse lo que dice la norma técnica en el apunte, cómo hacerla, pero realmente por ahí ellos que todavía no han estado en una maternidad, tal vez no se imaginan cómo es esta parte. ¿Qué les podrías contar? Lo que pasa es que en un embarazo de bajo riesgo, la auscultación intermitente tiene la misma utilidad en predecir asfixia perinatal y con una menor tasa de cesárea que el monitoreo fetal electrónico, ¿ya? De tal manera que tiene la misma utilidad que este parámetro. Ahora, el problema es definir embarazo de bajo riesgo, y ahí las guías definen como ya de alto riesgo intraparto es aquel embarazo que ya tiene anestesia peridural, de tal manera que esa paciente debiera quedar ya para un registro basal no estresante. Ahora, realizando bien este procedimiento, muy bien aplicado, con una matrona que esté cercana a la paciente, se puede manejar solamente con una auscultación intermitente. Pero hay una cosa que señalar, hay estudios que han visto que en maternidades que han realizado auscultación intermitente, cuando han hecho auditorías de cómo se realizan y en los tiempos, si realmente se realiza en los tiempos adecuados y la duración que debe tomar, se ha visto que en menos del 10% de las situaciones o de los partos, la auscultación intermitente se ha aplicado rigurosamente como define la norma. De tal manera que ellos van a ver un abuso probablemente del monitoreo fetal electrónico, también básicamente por la sobrecarga de las maternidades, que no hay una matrona por paciente, no hay una paramédico por paciente, y en el fondo estamos delegando una actividad que queríamos realizar nosotros, persona a persona, en este aparato, porque de esta manera nos simplifica un poco el manejo en las maternidades respecto al número de funcionarios que nosotros tenemos. Gracias, Marcelo, eso queda súper claro ahí. Súper importante lo que acabas de comentar. Oye, y con respecto a lo mismo, ¿qué podríamos decir de la saturación de mejilla fetal y de pH de cuero cabelludo, por ejemplo? Tienen una lógica muy clara y tenía mucha expectativa su utilidad, pero lamentablemente no mejoraron la tasa cesárea, ¿ya? Si uno ve en algunos algoritmos, está todavía indicado para definir, sobre todo en los casos de desaceleraciones tardías o variables complejas. Sin embargo, en guías actuales, la aplicabilidad cuando uno conversa en lugares en que esto se hace de norma, la tasa de cesárea no difiere mucho de otros lugares en el fondo donde no se realiza. Quizás la intervención más adecuada que hay, ¿ya? Y que uno lee, es que más que el tecnicismo en las maternidades,
¿ya? Porque esto se ha estudiado sobre todo en maternidades de lugares pobres, es que el tener a la paciente, tener alguien que la esté acompañando y que la esté conteniendo, ¿ya? Y en que la paciente se sienta cómoda, ¿ya? En un lugar resguardado solo para ella, ¿ya? Sin mucha invasión de más personal que ella desconoce. Esa es una intervención, ¿ya? Sin mucho uso de instrumentos extra, que ha disminuido la tasa de cesárea. De tal manera que tal vez el hecho de que tengamos una intervención que en la práctica, en la lógica, pueda tener una utilidad, tal vez en la práctica esto de seguir interviniendo pacientes ya no tenga el efecto deseado. Gracias, Marcelo. Bueno, ahora le vamos a dejar el micrófono abierto a los alumnos, o si prefieren el chat, para aprovechar al doctor Rodríguez y poder responder las dudas que surjan. Ya llevamos prácticamente 45 minutos, un poquito menos, 40 minutos, así que vamos viendo si tienen dudas al respecto. Creo que ha sido súper clarificador, Marcelo, pero los alumnos, de pronto, como te digo, ellos no han pisado todavía una maternidad y por lo tanto muchas de estas cosas les pueden parecer todavía en exceso teórica. Alumnos, ¿alguien tiene alguna duda por ahí? Si no es así, vamos a dar el último. Ahí, no, se escapó. Lucas se fue, así que no creo que tenga una duda. Bien, por ahí apareció algo, ¿no? Parece que no. Mira, sí, yo Bien. creo que como mensaje para los alumnos, básicamente la idea es que conozcan las herramientas que tenemos, cuál es el fin ya de la evaluación antenatal, cuáles son las herramientas que tenemos, en qué se basan, cuál es su lógica, y también saber qué han demostrado por una cosa de conocimiento que tenemos que saber en el fondo, sean o no los estudios que tengan ahora una validez externa, pero en el fondo conocer esa cosa histórica que tienen estas herramientas, y la aplicabilidad la vamos a ir viendo a medida que vamos viendo las distintas patologías. ¿Ya? Yo creo que, por ejemplo, esa tabla que está ahí del perfil biofísico de qué hacer cuando es 6 de 8, cuando es 4 de 8, no es aplicable en este momento, no es una cosa que tengan que saberse, nadie se las va a preguntar, ¿ya? Porque eso lo vamos a ir viendo, en el fondo, a medida que vayamos desarrollando cada patología. Sí, excelente. Tal vez aprovecharme tu presencia para compartir a los alumnos un mensaje que lo pusimos en el apunte. Y es que a diferencia de otras áreas de la... Ahí sí. Que a diferencia de otras especialidades de la medicina o la medicina interna, donde nosotros podemos ejercer el examen físico, al feto estas herramientas indirectas, y por lo tanto hemos desarrollado cierta tecnología, especialmente hoy en día el ultrasonido, para poder comprender qué está pasando dentro del feto. Y para nosotros es muy importante la fisiología fetal, precisamente para tratar de identificar precozmente alteraciones que nos permitan evitar la muerte fetal. Los alumnos tuvieron la clase de epidemiología y vieron que la muerte fetal sigue siendo un ítem importante. Y solamente te pediría, Marcelo, si te puedes referir un poco en tu experiencia a eso, hacia la muerte fetal y sus principales causas todavía vigentes en una maternidad, y cómo el ultrasonido nos ayuda a tratar de contrarrestarla. Bueno, Chile en ese sentido tiene una tasa de muerte fetal muy, muy baja, ¿ya?
similar a muchos países europeos, y es la tasa de muerte fetal más baja. La mortalidad perinatal es una de las más bajas a nivel, o sea, es la más baja en Latinoamérica, ¿ya? Sigue siendo, todavía no se sabe la gran mayoría de las causas de muerte fetal. En lugares donde se ha podido estudiar bien, con resonancia post-mortem, radiografía, con estudios genéticos, con cultivos placentarios, solo se ha logrado llegar a cerca del 90%, no de la causa, sino de que encontrar un factor asociado potencialmente a una muerte fetal, ¿ya? O sea, si uno encuentra que había un feto que no estaba creciendo bien, y eso fue lo único que se encontró en una muerte fetal, en el hallazgo de una paciente con una muerte fetal, no quiere decir necesariamente que el retardo de crecimiento fetal haya sido la causa, ¿ya? Por eso, pero sin duda que el retardo de crecimiento fetal es el parámetro aislado más asociado a las muertes fetales in útero, estando presente en cerca del 50% de los casos, ¿ya? De tal manera que todavía, si bien ha aparecido mucha investigación, las intervenciones actualmente no han logrado mejorar ese parámetro en los últimos años. Hay que considerar desde que se comenzó a utilizar la evaluación antenatal y sobre todo después de la aparición del Doppler fetal, que sí disminuyó de manera significativa la mortalidad perinatal, ¿ya? Desde esa época, ¿ya? La caída de la mortalidad perinatal ha sido muy poca, ¿ya? Básicamente porque todavía desconocemos, ¿ya? En muchos de los casos, cuál es la causa de muerte fetal. De tal manera Excelente. que esto ocurre en todas partes, ¿ya? Y la tasa de mortalidad perinatal en Chile es la más baja de Latinoamérica. Oye, Marcelo, los alumnos, tú sabes que tienen un enfoque que intenta ser biopsicosocial de la medicina, y en ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando te toca enfrentar a una situación de este tipo de muerte fetal? ¿Cómo reaccionan habitualmente los padres y qué hace la medicina por tratar de ayudarlos? Esa respuesta es difícil porque tratamos de madurarla frente a cada evento que nos sucede. No es una respuesta fácil, nadie tiene en el fondo, las parejas al reaccionar cada una de manera distinta, ya quiere decir que no puedes tener un solo discurso frente a cada, o una sola metódica frente a cada situación, ¿ya? Y tienes que adaptarte un poco a la paciente. Las pacientes lo toman definitivamente, no lo toman bien, pero ciertamente que hay una situación que cambia bastante la metódica, y es el hecho de si la paciente sabía o no que estaba frente a una situación de riesgo. Cuando la paciente no tenía ese conocimiento, definitivamente la situación se hace bastante compleja, ¿ya? Porque es difícil explicarle a una paciente que su embarazo venía bien, tener que explicarle el desenlace ahora. No es fácil, si me estaban diciendo que venía bien, ¿ya? Distinto es el caso de un embarazo de alto riesgo, una paciente que ya sabe que hay una condición de riesgo, que es una situación que puede ocurrir, y que todas las medidas que uno hace o las intervenciones que uno hace es para evitar ese desenlace, pero que pese a todo lo que sabemos, no es posible evitarlo en todas las pacientes. Sin duda que esa es una paciente que tiene, ¿ya? Que es mucho más fácil de abordar, ya que es una paciente que ya tiene una conexión con el equipo, de tal manera que es una paciente que es más fácil hacer un seguimiento posterior, ¿ya? Pero la paciente que viene por un embarazo normal, en un seguimiento normal, y que se encuentra con esta noticia, sigue siendo para nosotros como equipo, que ya tenemos años en el fondo manejando embarazos de alto riesgo, manejando estas situaciones, para nosotros sigue siendo un evento altamente devastador para el equipo también.
Oye, y ya que nombraste el equipo, ¿le podrías contar a los alumnos en qué consiste un equipo de alto riesgo hoy en día en un hospital grande como el Van Buren? Bueno, la unidad es un equipo multidisciplinario. Hay una matrona ya que es un pilar fundamental, porque la matrona quizás es la persona que organiza mejor desde el punto de vista administrativo, en los plazos, en el control con las pacientes, en la afiliación con las pacientes. Muchas veces la matrona es la que sigue conversando con las pacientes de cómo van a ser eh, sus siguientes controles, cuándo acudir donde ella, y la verdad es que los pacientes empatizan mucho con la matrona de alto riesgo, ¿ya? También tenemos el apoyo de psicólogas, sobre todo para el caso de pacientes de muy mal pronóstico, como son las malformaciones o los retardos de crecimiento fetal muy precoces, en que sabemos que el pronóstico perinatal es muy adverso, con asistente social también, ¿ya? Y con el equipo de neonatología también, que muchas veces ellos vienen a hablar con los familiares cuando tenemos un embarazo de muy alto riesgo con una altísima probabilidad de mortalidad perinatal. Viene el neonatólogo, les explica cuáles son las dificultades al nacer, qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Y también hablarles de las medidas en el fondo de cuidado postnatal, de explicarle a una paciente qué hacer, de un manejo proporcionado en casos de temperaturas extremas, ¿ya? Y también tenemos el equipo de cirugía infantil, sobre todo para los casos de malformaciones padres, ya sobre cuáles son las alternativas quirúrgicas, qué esperar en cuanto a los resultados frente a acá que trae el bebé. Excelente. Gracias, Marcelo. Yo creo que, no habiendo preguntas a los alumnos, te dejamos liberado acá y yo voy a continuar ahí cerrando algunos conceptos con los alumnos. Te agradecemos un montón el tiempo y la disposición. Ya pues, ¿de qué pues? Que les vaya bien. Vale, gracias. Bien, entonces muchachos, si me permiten unos minutos acá, lo que hemos tratado de hacer hoy día es conversar precisamente acerca de el rol de la evaluación antenatal y en ese sentido, como lo reafirmara el doctor Rodríguez, el principal elemento, la principal herramienta hoy en día para la evaluación fetal es el ultrasonido. Entonces ahora vamos a abordar en los próximos 15 minutos lo que está presente en el documento que les enviamos y es exactamente el ultrasonido en obstetricia y ginecología. Como yo les mostré el clip de video, el ultrasonido es una herramienta que hoy en día nos provee una información que es de carácter anatómico, una información que es de carácter fisiológico y una información que muchas veces es de carácter también, y acá me voy a salir de lo tradicional, que tiene mucho que ver con la predicción de eventos y por lo tanto podríamos decir casi es un apoyo a la epidemiología, pero también nos entrega herramientas desde el punto de vista de la relación médico-paciente. A tal punto que en la actualidad el uso del ultrasonido prácticamente se considera parte esencial del control y del manejo del embarazo de bajo y de alto riesgo. O sea, no hay ninguna embarazada que no se haya hecho 2, 3, 4, 5 y a veces más ecografía, incluso siendo embarazos de bajo riesgo. Y eso para nosotros tiene que ver con que se ha transformado en una muy buena forma de evaluar al feto intrauterino. El ultrasonido, no vamos a entrar en una clase de la física del ultrasonido, pero me interesa que comprendan un concepto que les anoté ahí, que es el cristal piezoeléctrico. Y quienes les guste más la física podrán revisar. ¿Y qué es este famoso cristal? El cristal piezoeléctrico es un cristal que tiene la propiedad de que cuando ustedes le aplican corriente, el cristal vibra. Y por el contrario, cuando ustedes le aplican vibración, el cristal genera impulsos eléctricos. Al hacer eso, el cristal piezoeléctrico nos da una posibilidad de generar impulsos de vibración
ondas de vibración, que luego, si nosotros generamos ondas de silencio, el mismo aparato puede recibir la onda de vuelta. Y eso es principalmente lo que hace el cristal piezoeléctrico, que es la base del ecógrafo. ¿Y dónde está ubicado el cristal piezoeléctrico? El cristal piezoeléctrico está ubicado en el transductor, que es un aparatito que parece un mango, que tiene distintas formas y que, dependiendo del tipo de ecografía que queramos realizar, es el tipo de onda y la profundidad, y eso se evalúa principalmente en los megahertz del transductor. ¿Hasta ahí tienen alguna duda respecto de los elementos físicos del ultrasonido? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Están claros? Por ahí apareció una duda. Ok. Ojo, esto no es una clase de física de la medicina o física del ultrasonido. A quienes les interese tienen que buscarlo más. Ese transductor, ese equipo que tiene el cristal piezoeléctrico, entonces lo que va a hacer es estar conectado a una CPU, a un computador. Y si ustedes ven la tecnología moderna, hoy en día están conectados incluso a celulares. Y de hecho hay algunos modelos de celulares que ya están incorporando conectores para ultrasonido, y es probablemente lo que a ustedes les va a tocar ver en la clínica. Antiguamente teníamos tremendos computadores que hacían que los ecógrafos fueran muy grandes, pero hoy en día la verdad es que la mayoría de los ecógrafos tienen un tamaño más pequeño, y en ese tamaño pequeño lo que hay es procesadores que son cada vez más poderosos y que nos permiten a nosotros hacer una serie de análisis que están dentro de lo que el software es capaz de hacer. Como por ejemplo el efecto 3 o 4D, como por ejemplo los efectos de medición y gráficas de curvas de crecimiento fetal, entre otras. Eso es, de alguna manera, lo que constituye un ecógrafo. Un CPU, o sea, un procesador, una pantalla, que a veces pueden estar conectadas a pantallas LED, el transductor, que es el corazón del equipo. Y, por supuesto, que son equipos bastante frágiles y que si ustedes, por ejemplo, golpean el cristal piezoeléctrico y se trizan los cristales, la ecografía se va a echar a perder. Entonces, ese es el equipo que hoy en día se ha transformado prácticamente en un complemento de la historia obstétrica o ginecológica, pero en este caso estamos hablando de ultrasonido en obstetricia. Y vamos a repasar ahora en qué momento se hace la ecografía en el embarazo. Para que no sea tan teórico, les voy a mostrar un poquito cómo es. Esto lo pueden ver en cualquier lado, pero quisiera que vean cómo es normalmente una... Déjenme ver si puedo... Acá. Este es el típico equipo de ultrasonido. Este es un equipo de la marca General Electric. Ustedes pueden ver un tablero lleno de perillas. Esta redonda para nosotros es muy importante, es un trackball, es parecido a un mouse que nos permite movernos por toda la pantalla. Y estos aparatitos que están acá son los transductores. Normalmente los equipos tienen 2, 3 o 4 transductores. Este primero es un lineal, ustedes lo veían por ahí, es de 7 MHz y tiene como objetivo evaluar partes blandas. Se usa mucho para ver heridas y complicaciones de heridas abdominales, pero sobre todo para mama. Este otro, en cambio, es de 3,5 MHz y es el clásico transductor ecográfico de obstetricia. Este otro es, ustedes ya lo ven con una forma distinta, también es un convexo, pero en este caso se fijan que es un poco más largo, y este es un intracavitario. Eso quiere decir que es para la vagina en este caso, o ecografías transrectales. Y el último que tenemos acá, el más avanzado, este es un transductor volumétrico, este es el que permite hacer la ecografía 3 o 4D. Y lo que tienen todos en común es un teclado, distintas perillas, porque lo que hacen esta parte es trabajar como si fuera un computador. Y algunos tienen una pantalla, habitualmente una impresora, y otros se conectan con otras pantallas que pueden usar las personas como fuente
por ejemplo, en muchos lugares tenemos una pantalla para que el papá o la mamá vean precisamente el examen. Bien, por ahí aparecieron algunas preguntas. Natalia y Felipe. A ver, no me expliqué muy bien. Estamos hablando ahora precisamente de ultrasonido. No sé exactamente, Felipe, qué es exactamente la pregunta. Entiendo que estamos ahora hablando de ultrasonido. Con respecto a las sesiones agendadas y resolución de dudas o clases positivas, precisamente si es resolución de dudas, sí, traerlas anotadas me parece súper razonable. Pero estamos hablando ahora de ultrasonido. No sé si lo que se refieren es que si acaso vamos a tener un PowerPoint de esto. Ok. No todas las clases que hagamos van a tener un PowerPoint, específicamente cuando, por ejemplo, el apunte que les mandé de ultrasonido es bastante completo en el orden. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahora es tratando de repasar los puntos principales de ese apunte, de tal manera que vayamos aclarando lo que realmente es central. Pero si para ustedes es mejor que haya un PowerPoint, eso no es un inconveniente, eso lo podemos agregar. Yo por mejor he tratado de reducir los PowerPoint de algunas presentaciones para que no sea precisamente tan latoso. Bien, vistas las bases físicas, me interesa dejar acá, Giorgio tiene dos preguntas. Déjame tocar dos conceptos y vamos a las preguntas, Giorgio. Normalmente yo les dije, muchas mamás pueden tener la tentación de hacerse varias ecografías en el embarazo. Lo relevante es que desde el punto de vista médico hay 3 ecografías que no debiéramos dejar de hacer, y ahí vamos a pelear, algunos dicen 3, otros dicen 2. Esta respuesta tiene que ver con los recursos económicos y humanos disponibles. Normalmente ustedes saben que los recursos en el sistema público son siempre escasos y que mal utilizarlos, en el fondo, deja sin atención o sin cobertura de atención a otras prestaciones. Entonces, en el sentido de ser lo más eficiente posibles, hay quienes plantean que pueden ser 2 y quienes plantean que pueden ser 3 ecografías como mínimo para la población general. La primera ecografía debe estar en el primer trimestre y puede ser desde el momento del diagnóstico de embarazo hasta las 14 semanas. En algunos lugares van a hacer una primera ecografía de diagnóstico a las 6, a las 7, a las 8 semanas, cuando la paciente consulta por primera vez, y en otros casos van a hacer la primera ecografía a las 11, 12, 13 o 14 semanas. Cuando nosotros tenemos la primera ecografía, los objetivos son principalmente 4. Visualizar el saco gestacional, visualizar el saco vitelino, visualizar el embrión y escuchar la presencia de latidos. Esos 4 puntos van a estar habitualmente sobre las 6.5 semanas de embarazo. Antes de las 6.5 semanas de embarazo, ustedes podrían ver, por ejemplo, solo un saco gestacional, solo un saco con el saco vitelino, tal vez un pequeño botón embrionario y no detectar los latidos. Sin embargo, si ya estamos en la semana 11, van a poder ver ahí, como yo les comentaba en una parte que les puse de tips, van a poder ver otros elementos en el embrión, que ya es la longitud craneonalga y un embrión como el que yo les mostraba en el video. Ese embrión nos permite evaluar, entre otras cosas, la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal, el reflujo tricuspideo y la medición del ductus venoso nos permite predecir el riesgo de que ese feto tenga una aneuploidía. Y en el caso de la madre, podemos medir también la resistencia de los vasos uterinos y con eso evaluar el riesgo de preeclampsia. Y eso viene muy bien detallado en la ecografía de las 11 y 14 semanas. Entonces, para no confundirlos, si nosotros estamos en un sistema público donde los recursos son escasos, puede ser que las pacientes las concentren para hacerse su primera eco entre las 11 y las 14 semanas. Y esa ecografía siempre va a querer ver cuál es la edad gestacional y corroborarla con la última regla, cuál es la viabilidad fetal, evaluar la anatomía de este embrión
y luego feto, dependiendo la edad gestacional que tenga, ver si es uno o más de uno las gestaciones, y por lo tanto vamos a ver ahí si es un embarazo múltiple, y puede ser múltiple gemelar, puede ser múltiple triple. Por ejemplo, a mí nunca me ha tocado ver cuadrillizos, pero sí gemelos, y sí me ha tocado ver también trillizos. Y por supuesto vamos a hacer, como les decía yo, el screening de aneuploidía y la predicción de preeclampsia. En las 11, 14 semanas es el momento crucial, si ustedes ven más de un bebé, y especialmente si son dos, de ver la corionicidad y la amnionicidad, porque eso nos termina de responder qué tan riesgoso es este embarazo múltiple. Siendo un embarazo múltiple, por ejemplo, cuando es bicorial biamniótico, el de menor riesgo, y cuando es monocorial monoamniótico, el de mayor riesgo. Con respecto al screening de aneuploidía, la translucencia nucal es el factor más relevante, y la mayoría de los fetos con anomalías van a tener una translucencia mayor de 3,5 milímetros. La mayoría, en cambio, el 99%, va a tener menos de 3,5 milímetros. Muchas de las anomalías que se detectan en esta ecografía alimentan lo que el doctor Rodríguez nos hablaba con respecto de ser capaz de diagnosticar un embarazo que tiene anomalías, y por lo tanto empezar a preparar a la familia, por ejemplo, para este embarazo de alto riesgo que eventualmente puede tener causa de muerte fetal. Pero en el afán de poder hacer un diagnóstico más certero, es necesario complementar la ecografía con criterios clínicos. Mira, por ahí apareció una pregunta muy buena, nos vamos a saltar porque Giorgio nos había hecho el comentario de unas preguntas, pero vamos a ir primero con una pregunta más básica, que ¿qué es la translucencia o retrolucencia nucal? Y es, en la imagen del apunte, una imagen que está como en un color sepia, está la cabecita del feto, y detrás de eso hay un espacio que tiene un color que es más líquido, el líquido en la ecografía se ve más negrito, y ese espacio es un espacio donde se acumula líquido linfático. Y ese líquido linfático hace, cuando hay anomalías congénitas como el síndrome de Down, o otras malformaciones como el Turner, por ejemplo, síndromes malformativos, que pueden acompañarse o no de otras malformaciones, pueden tener entonces ahí acumulación de líquido. Es una acumulación de una capa de líquido que está detrás de la nuca, por eso retronucal, y que está bajo la piel. Y es una acumulación de líquido linfático en el celular de la zona cervical. Eso es lo que es la translucencia, Carolina. Espero que te haya quedado un poquito más claro. Ahora, si tú solo mides la translucencia, y acá les quiero plantear algo que espero que me entiendan muy bien, ocurre que en otros países está autorizado el aborto de estos fetos con una malformación. Y resulta que la probabilidad de tener un síndrome de Down era, por ejemplo, 1%. Y cuando tú tienes una translucencia aumentada, esa probabilidad puede subir a un 50%. Y tú, para estar seguro, antiguamente lo que se hacía era hacer una biopsia de vellosidades coriales, que es un examen invasivo, que consiste en biopsiar precisamente tejido placentario para poder hacer un estudio genético y confirmar que tenga, por ejemplo, una trisomía 21, 18 o 13. El problema de eso es que 1 de cada 2 fetos con la translucencia alterada va a ser normal, y el riesgo de pérdida fetal de la biopsia de vellosidades coriales es del 2%. Entonces eso significa que tú podrías, lamentablemente, a través del examen, producir el fallecimiento y la pérdida de un embarazo normal. Entonces se necesitaba precisar de mejor manera, y por eso se complementa la translucencia con la presencia del hueso nasal, que en los niños con síndrome de Down el huesito es más corto, con la medición del ductus venoso, que es un parámetro que normalmente se altera cuando hay cardiopatía, o sea, malformaciones del corazón, y esas malformaciones son típicas del síndrome de Down, por eso la asociación. Lo mismo que el reflujo tricuspidio. Bueno, con eso, si tú le agregas elementos clínicos como la edad materna, el antecedente de otro hijo con aneuploidía, tú puedes lograr tener finalmente un predictor de riesgo que sea muy alto y que nos dé, por ejemplo, en vez de decirnos 1 en 50, 1 en 25, 1 en 10,
que nos diga, por ejemplo, 1 en 2 o 90-95% posibilidades de tener síndrome de Down. ¿Y qué se hace hoy en día en esos casos? Una de las alternativas muy buenas es complementar precisamente con un examen para la mamá que se llama DNA libre en sangre materna. Y ese examen, que todavía es un poco oneroso, vale cerca de 300.000 pesos, permite detectar células fetales y a esas células hacerle un DNA, pero sin biopsiar al feto. En el paper les pusimos la biopsia de vellosidades, la amniocentesis y la cordocentesis. Esos tres se llaman pruebas invasivas. De esas, la más rápida es la biopsia de vellosidades coriales, pero tiene los inconvenientes que comentamos. La cordocentesis tiene un problema que es que hay que puncionar el cordón, y el cordón es muy delgadito en la semana 13-14, por lo tanto esto se hace para embarazos más grandes, como 18-20 semanas. En cambio, las pruebas no invasivas, como la sangre fetal circulando por la sangre materna, tiene la gran ventaja que no es invasiva, por lo tanto no le provoca ningún daño al bebé. Y para finalizar el rol de esta ecografía, vamos a medir, como les decía yo, la circulación de la arteria uterina, y si está alterada, podemos iniciar una prevención para que ese feto tenga menos riesgo de tener preeclampsia y restricción del crecimiento fetal. Algunas preguntitas. ¿Cuál es la diferencia entre edema nucal y la translucencia? Que el edema es lo que determina la translucencia aumentada. O sea, la translucencia es la medición, que normalmente es menos de 3,5 milímetros. Y el edema es la acumulación de líquido en esa zona que hace que la translucencia aumente. Si uno detecta translucencia aumentada y busca malformaciones cardíacas, toma todas las medidas necesarias. ¿Tiene algún sentido buscar si el feto tiene una malformación? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque puedes preparar de mejor manera a los papás y también puedes preparar de mejor manera al equipo médico para recibir al bebé. Eso sería en Chile, pero en otros países, frente a esas anomalías, lo que va a ocurrir es que se va a producir el ofrecimiento de interrumpir el embarazo a los papás. Y por lo tanto van a haber países que van a quedar, lamentablemente, donde los papás van a poder optar por interrumpir el embarazo. Y eso es algo que ustedes deben tener presente, que en Chile no tenemos disponible, pero que en otros países sí. Para completar la idea, esta ecografía que hicimos entonces a la 11-14 se complementa con una de 22-24, que como el feto ya tiene un desarrollo anatómico mucho más avanzado, hace precisamente una revisión de todos los órganos fetales relevantes. Y ahí hígado, riñón, pulmones, cerebro, cara y el macizo facial, también las extremidades que estén presentes, y también revisa la circulación Doppler, se mide el largo del cuello del útero, que son factores de riesgo para parto prematuro. Esos son los principales objetivos. Esos son los objetivos principales de... Y esos son los factores más relevantes de la ecografía de las 11, o sea, de las 22-24 semanas. Y, como les decía yo, después hay una ecografía que se hace en el tercer trimestre que tiene como objetivo evaluar el crecimiento fetal, y mediante esa evaluación del crecimiento fetal, determinar cuál es el peso fetal, detectar, por ejemplo, si hay un problema con el crecimiento y si estamos pesquisando una restricción de crecimiento intrauterino, y ver otros parámetros de bienestar fetal que son los que conversamos. Y eso, como les decía, es para un embarazo de bajo riesgo, o sea, para embarazos generales, la gran mayoría, el 80% de los embarazos. Y para el 10 o 15% restante, que son los embarazos en los cuales hemos pesquisado alguna anomalía, ellos van a tener una secuencia de ecografías mucho más estricta, mucho más seguida. Si ustedes detectan en algún momento de esta ecografía una anomalía, lo que se hace entonces es agregar
otros exámenes que complementan los que ya nombramos. Vamos entonces a revisar algunas preguntitas que estoy leyendo. No me quedó claro cuál es el rol de la ecografía del tercer trimestre, si está opcional. Ya, lo que pasa es que la estimación de peso que tú haces a las 22 o 24 semanas es una estimación de peso muy imprecisa, en el sentido de que son fetos muy pequeños que pesan 500, 600 gramos. Entonces, cuando tú haces la estimación de peso más adelante, lo que puedes pesquisar es el peso hacia el nacimiento. Y eso se puede hacer desde las 32, 34 semanas para detectar lo que se llaman las restricciones de crecimiento tardías. Y eso es principalmente lo que uno hace en estos casos. Ahí es también donde se pesquisa por primera vez, por ejemplo, el oligodramnios, en un caso que puede no haber tenido elementos de sospecha previa. ¿Quiénes plantean realizar 2 en vez de 3? ¿Cuál es la tercera que se elimina? No es que piensen eliminarlo, sino que en una política de ahorro de recursos, lo que buscan es principalmente optimizar los recursos. Entonces dicen, si yo tuviera que elegir una o tuviera que elegir 2 ecografías, ¿cuáles son las que tengo que hacer sí o sí? Y ahí es donde aparece este tema de la ecografía de las 11, 14, las 22, 24. Nosotros en el hospital hacemos 11, 14, 22, 24 y 32, 34. Esas son las 3 que hacemos en el hospital, pero hay otros centros que en realidad no disponen del recurso humano ni de los equipos para tantas pacientes y por lo tanto tienen que reducirlo. Y pregunta ahí Giorgio, para el screening de parto prematuro y preeclampsia, a través de la eco se mide la resistencia de la arteria uterina. Sí. El índice de pulsatilidad es una de las herramientas para medir precisamente la resistencia de la arteria uterina y nos da la información con respecto a la circulación uteroplacentaria. Y el cervix se mide por vía transvaginal y tiene que medir más de 25. Si mide menos de 25, aumenta el riesgo de parto prematuro. No sé si tienen dudas o preguntas. Sí, tanto el Doppler de la arteria uterina como la medición del cuello se hacen a las 22-24. Y si detectas una paciente de riesgo, o sea, si te sale alterada la medición, lo que se hace en ese caso es citar a la paciente a un control y ella, por ejemplo, va a quedar haciéndose ecografías mensuales, o sea, cada 4 semanas, y en otras ocasiones incluso ecografías cada 2 semanas, o sea, cada 15 días. Ese es más o menos el escenario. Por ahí aparece otra pregunta. Ambos se miden a las 22. Sí, Giorgio, ambas se miden a las 22-24. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta en esta materia? ¿No? Bien. Por ahí... Sí, dime, por favor. Que era para medir la cantidad de líquido amniótico, ¿cuál ocupan? ¿Ocupan el índice de líquido amniótico? ¿O ocupan solo medir uno? Mira, usamos los 2 métodos, pero en el último tiempo, tal como el doctor Rodríguez les contaba, nos hemos vuelto un poco pragmáticos en el sentido que el índice de líquido amniótico es un parámetro que tú mides 4 bolsillos, mides los milímetros de líquido amniótico en cada bolsillo y los sumas. Y eso te da un mínimo de 80, si es en milímetros, 8 si es en centímetros, y ese parámetro se utiliza como referencia. Si tú tienes un mínimo de 20 milímetros, ya cumples con lo necesario para considerar que está normal el parámetro del perfil biofísico. Con un bolsillo mayor de 20, ya tienes los 2 puntitos en el perfil biofísico y por lo tanto el índice de líquido amniótico es útil como una evaluación subjetiva de la disminución,
para tratar de objetivarla, pero si tiene el mínimo de 20 milímetros, ya cumpliste con el parámetro del perfil biofísico. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Bien, muchachos, recibí por ahí el mensaje de ustedes que hay como un interés, prefieren que tengamos la exposición del Power más que estemos conversando algunas de las patologías que les enviamos. Así que les voy a enviar el Power de ultrasonido que tenemos disponible, pero hoy día yo pensé que iba a ser más entretenido para ustedes, puede ser que me haya equivocado, que tuviéramos esta conversación de esta manera, junto con el doctor Rodríguez inicialmente, y yo para cerrar los conceptos. Así que veámoslo, vamos probando, vamos viendo qué modalidades nos resultan más prácticas, pero lo que sí voy a hacer para que ustedes sepan de antemano es ponerle esta info en el programa. Entonces en el cronograma les voy a poner cuando la clase es un Zoom sincrónico y vamos a hacer con un Power y cuando va a hacer una discusión clínica. Yo creo que eso es buena idea porque así se pueden preparar previamente. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, muchachos. ¿Aló? ¿Sí? Hola, profe, soy Alexandra. Es que yo en Hola, realidad Alexandra. quería hacer un comentario más que nada como al respecto sobre el orden del ramo. ¿Ya? Es que igual lo he conversado con algunos compañeros y varios sentimos que está como que todavía no entendemos bien el orden del ramo, entonces esto igual nos como dificulta el estudio, como que no entendemos bien como el orden que se le está estructurando, cuáles son las clases que van a hacer. Bueno, ahora ya dijo que la va a poner en el Sí, lo que pasa es que yo contaba porque, con que el viernes le hubiéramos mandado el programa, pero eso ya lo conversamos con Nicole, así que ustedes ya, viendo el programa hoy día van a tener más o menos claro, pero más o menos la lógica es la siguiente. Desde la fisiología de lo normal hacia las patologías, partiendo por las patologías del embarazo y hacia el final del programa las patologías de la mujer no embarazada. Y dentro del embarazo partimos desde la fisiología, de la anamnesis, la fisiología, para irnos dirigiendo al desarrollo del embarazo y cómo lo controlamos normalmente para pasar luego al embarazo patológico. Eso es más o menos el escenario. ¿Ya? sí. Es que al respecto, en el calendario aprovechando también podría poner cuándo se va a contar con como el nombre del apunte también, como para poder ir entendiendo qué es lo que hay que ir leyendo, porque siento que por lo menos a mí, quizá una percepción muy personal, pero cuando veo como los archivos que están en el aula, como que no entiendo de repente bien a qué clase se refiere algunos. Por ejemplo, hay algunos que tienen el nombre de la clase y claro, es súper obvio, pero hay otros que igual como que me genera esa duda. Entonces, más que nada como pedir, como siguiendo el hilo al ramo. Sí, ahí lo que te pediría es que cuando haya un apunte que el título no les hace sentido, no cachan para dónde va, me lo pregunten directamente ahí, Patricio, para cambiarle el nombre, porque en realidad yo los vi, los nombres me parecían iguales. ¿Ya? Y lo último es que como en realidad también como, no sé si podrá ayudar como en estas instancias como de discusión, que por ejemplo se podría tener como una imagen en la cual nos diga como cuáles son como los puntos a tratar, como para poder ir también siguiéndole el hilo a la conversación. El hilo. Sí, generalmente cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es reproducir el orden del apunte que les entregué. Claro, pero es como más visual, sí, aparte que de repente con entiendo. estas cosas como que se corta el audio porque uno no sé, se le va el internet, sí. entonces así uno puede ir ordenándose eso. Gracias. Perfecto. Ya pues, bien. Yo les voy a mandar lo de monitorización fetal. Tienen que revisar el apunte que hay, que debiera estar subido en el, ¿cómo se llama esto? En la plataforma. Así que espero que ahí la vean. ¿Ya? Vamos a revisar ese detalle y les comento.